Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. Ten cuidado con tu vida, quizás sea el único evangelio que muchas personas vayan a leer. Esta frase es de San Francisco de Asís, nuestro personaje de la semana, a quien recordamos en nuestra iglesia cada 4 de octubre. Con esta frase, San Francisco nos recuerda que como cristianos debemos ser como un espejo, que cuando los demás nos vean, vean a Cristo reflejado en todo momento. San Francisco de Asís, un santo muy querido en nuestra iglesia, un predicador incansable que vivió la radicalidad del evangelio más que como un documento de fe, como un estilo de vida. Él decía: predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Se cuenta incluso de él que solía decirles a sus discípulos que caminaban junto a él, ayudando y sirviendo: vamos a evangelizar. En algún momento uno de sus seguidores le preguntó: Francisco, ¿en qué momento empezamos a evangelizar? Y él le respondió: desde que salimos de nuestra casa hemos estado predicando el evangelio. Y esto precisamente es el llamado que hemos recibido desde nuestro bautizo, a ser evangelizadores en todo momento, en nuestra casa, en el trabajo, cuando conducimos, cuando estamos con nuestros hijos, cuando cocinamos. Es decir, siempre y en todo momento podemos y debemos evangelizar. Y pues San Francisco hoy nos recuerda que no hacen falta las palabras para dar a conocer a Dios. Francisco nació en Asís en el año 1182 en una familia rica. Su padre era un rico comerciante de telas y su madre una dama de la nobleza. Creció entre las comodidades de la familia y de la vida mundana. En su adolescencia, Francisco deseaba solo el dinero y la diversión con sus amigos. Le gustaban mucho las fiestas, aspiraba a la vida militar. Cuando tenía casi 21 años, participó en la guerra entre Asís y Perugia y fue herido y hecho prisionero. En prisión tuvo tiempo para pensar y orar. Se dio cuenta que el dinero no le había comprado la felicidad. En 1203 fue liberado de prisión y regresa a su casa en Asís. Trata de volver a sus antiguas andanzas, sin embargo, su salud comienza a debilitarse. Además, su vida ya había sido tocada y él siente que no encaja ya en la vida del mundo. Se propone participar en una cruzada y en el camino una visión lo dirige a regresar a su casa para buscar la voluntad de Dios. Francisco comienza a notar a las personas enfermas y pobres de Asís, a quienes comienza a ayudar. Luego conoció a un leproso de cuyas llagas salía pus. La gente se apartaba de él, pero Francisco fue directo donde el leproso y lo abrazó. Las personas que lo veían se burlaban de él y lo ridiculizaban, pero Francisco ya había encontrado la belleza de Dios en otro ser humano. Para Francisco, pues la vida cambió en ese momento. Buscaba a partir de ahí pasar tiempo a solas con Dios, en cuevas e iglesias abandonadas. Prácticamente, además de evangelizar, pasó gran parte de su vida en oración contemplativa. Una noche, rezando ante la cruz de San Damián, a las afueras de Asís, recibió un llamado de Jesús para reconstruir su iglesia. Francisco pensó que se trataba únicamente de la pequeña capilla ubicada a las afueras de Asís. Él vendió las telas de la tienda de su padre y algunos bienes para pagar por la reparación de la capilla. Su padre se enojó tanto que llevó a Francisco frente al obispo exigiendo el pago de su mercancía. Frente al obispo, Francisco se desnuda y renuncia a su herencia y a sus posesiones materiales. El joven siente un gran deseo de vivir de la providencia. Francisco manifestó en este acto su deseo de ser pobre. Vivió como un mendigo, trabajando en tareas menores para comer. Su desprendimiento de los bienes materiales quedó plasmado en esta frase suya: recuerda que cuando dejes este mundo no puedes llevarte nada que hayas recibido, solo lo que has dado.
Francisco se vistió únicamente con una sencilla capa color marrón y un lazo como cinturón. Francisco reconstruyó la pequeña iglesia y se dedicó a mendigar por comida y ladrillos. Dedicó su vida a la oración, las misiones y el cuidado de los pobres. Algunos pensaban que estaba loco porque predicaba incluso a los animales. Se burlaban de él por su vestimenta y porque siempre estaba rodeado en compañía de los más pobres y enfermos. Pero ni las burlas le robaban la alegría, él siempre danzaba lleno de gozo. Esa es la alegría, hermanos, del cristiano. Él decía, es feliz quien nada retiene para sí. También esta frase es suya. Necesito pocas cosas y las pocas que necesito, las necesito poco. En 1208 escuchó el Evangelio para la fiesta de San Matías. A partir de ahí entendió que la iglesia estaba hecha de piedras o ladrillos vivos y que él estaba llamado a restaurarla mediante la predicación del Evangelio a todo el mundo. Un grupo de seguidores se unió a él y él escribió una regla de vida para ellos. Y con la bendición del Papa se convirtieron hacia 1209 en los primeros frailes menores franciscanos. Amor, pobreza, obediencia a la iglesia y castidad fueron virtudes que inculcó en sus hermanos. En 1212 fundó también con Clara, una noble de Asís, que hoy es conocida como Santa Clara, la Orden de las Hermanas Pobres o las Clarisas, una orden religiosa para mujeres. Francisco pedía a sus seguidores que alabaran a Dios por la belleza de la creación, la cual estaba impregnada del amor de Dios, y por ello llamó a la tierra su madre, al sol su hermano y a la luna su hermana. Estas le mostraban la belleza de Dios. Con todas las criaturas de la tierra, Francisco gritaba, alabado sea mi Señor. Por eso hoy se le considera el santo patrón de los animales, del medio ambiente, los mercaderes, mensajeros y ecologistas. También es el santo patrono de Italia. Francisco viajó a España y a Egipto y otros lugares para tratar de convertir a la gente. Fue un testimonio vivo de la alegría, de la fe, acercando el evangelio a los no creyentes. Él llegó incluso a captar la atención de un sultán que lo acogió con honores. En 1221 fundó la Tercera Orden de San Francisco, que es hoy la Orden Franciscana Seglar, una orden franciscana para laicos. 3 años después, San Francisco, mientras estaba orando en la montaña de Berna, recibe en su cuerpo los estigmas. Para 1225, casi ciego y muy enfermo, Francisco regresa a San Damián, donde Clara y las hermanas se hacen cargo de él. Estando postrado por la enfermedad, escribe el Cántico del Hermano Sol, que es la primera obra maestra de la literatura italiana. En la tarde del 3 de octubre de 1226, la hermana muerte, como él la llamaba, lo viene a visitar y Francisco sale al encuentro de Jesús con la alegría. Muere a los 44 años sobre la tierra de la Porciúncula, un lugar en el que recibió como don la indulgencia del perdón. Pocos años después, en 1228, fue proclamado santo. Cuando vemos un pesebre en Navidad, se dice que a San Francisco debemos esta tradición, pues alrededor del año 1220 él recreó una escena del nacimiento utilizando animales reales para que la gente del lugar recordara de una manera más realista el humilde nacimiento de Jesús. Y hoy quiero dejarte 2 frases de San Francisco de Asís para reflexionar. La primera sobre la santidad, que es un consejo de San Francisco de Asís para ustedes, mis queridos santos en construcción. Él nos dice, santifícate a ti mismo y santificarás la sociedad. También nos dejó esta otra perla. Comienza haciendo lo necesario, luego haz lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Yo me despido haciendo tuya y mía hoy esta antigua oración de la paz que se atribuye a San Francisco de Asís, una oración para el mundo convulsionado en el que vivimos, que nos invita a impregnar el mundo del amor de Dios y dice así, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio yo ponga amor, que allí donde haya ofensa ponga yo el perdón, que donde haya discordia yo ponga la unión, que allí donde hay error
yo ponga la verdad. Que allá donde haya duda, ponga la fe. Que allá donde haya desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hayan tinieblas, ponga yo la luz. Que allá donde haya tristeza, yo ponga la alegría. Maestro, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar, porque es dando como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado y es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén.